¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. La lección del día miércoles nos trae justamente uno de los versículos que nosotros analizamos en alguno de los días anteriores en esta lección de la escuela sabática, el cual se encuentra en Deuteronomio el capítulo 10, los versículos 12 y 13, donde dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Dios y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Como ya les dije, ese texto tan importante ya lo hemos estudiado en alguno de los días anteriores de esta lección de la escuela sabática. Por eso en el día de hoy quiero enfocarme más en los tres puntos esenciales que la lección nos trae. El número 1 es la fidelidad, el número 2 es lo que pide Jehová y el número 3 es exactamente la piedad externa. En el número 1, que es la fidelidad, debemos tener en cuenta que todo hombre tiene su lugar en el plan del cielo. Todos tenemos algo que hacer. El que lo ocupemos o no depende de nuestra fidelidad para colaborar con Dios. Necesitamos básicamente desconfiar de la compasión que se hace propia. Jamás se permiten sentir que se nos menosprecia debidamente si no se tienen en cuenta nuestros esfuerzos. Porque es totalmente lo contrario. Nosotros necesitamos desconfiar de la compasión propia. Y jamás nos debemos permitir sentir que no se nos aprecia debidamente y ni se tienen en cuenta todos los esfuerzos que nosotros hacemos, porque no es así. En el reino de los cielos hay un fidedigno registro de lo que nosotros hacemos. Los que son humildes y desempeñan su trabajo como para Dios quizá no aparentan tanto como los presuntuosos y los bullosos. En otras palabras, los que son presuntuosos y bullosos, los que alarden, los que hacen bulla de lo que ellos hacen por Dios, en muchas ocasiones estos jactanciosos que llaman la atención sobre sí mismos y en vez de llamar atención sobre lo que hacen y sobre Dios Padre, se interponen tristemente entre el mensaje de Dios y el pueblo. Por eso su obra fracasa. Mientras que los que desempeñan un trabajo humilde, silencioso, pero que es un trabajo efectivo para con Dios, van a llevar mucho más éxito en su vida cristiana. Porque el éxito no depende tanto del talento que se tenga, sino de la energía y de la buena voluntad que se ponga. No es la posesión de los talentos magníficos que se tenga lo que nos habilita para prestar un servicio aceptable, sino por el contrario, el cumplimiento que sea concienzudo de los deberes diarios, el espíritu contento, el interés sincero y sin afección por el bienestar de los demás es el mayor y más grande deber que se pueda presentar a Dios. En la asignación más humilde que se tenga puede hallarse verdadera excelencia. Es decir, no el que predica bonito, no el que explica hermosamente la Biblia o la lección. Tiene una asignación mucho más excelsa que el que limpia la iglesia. Para nada. La asignación más humilde puede hallarse verdaderamente excelente si se hace con un espíritu contento, con un espíritu sincero y con un deber. Las tareas más comunes realizadas con una fidelidad que sea impregnada de amor son mucho más efectivas y son mucho más hermosas a la vista de Dios. Propendemos a veces a buscar la simpatía y el aliento en nuestro prójimo, es decir, que caigamos bien, que hablemos bonito, que le guste lo que decimos, en vez de mirar a Jesucristo. Jesús, en su misericordia y fidelidad, permite muchas veces que aquellos en quienes nosotros ponemos nuestra confianza nos chasquen. ¿Para qué? Para que aprendamos cuán vano es confiar en el hombre y hacer de la carne nuestro brazo. En quien nosotros debemos confiar es en el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial. Confiemos completamente y humildemente, abnegadamente en Dios, porque Él conoce las tristezas que sentimos en las profundidades de nuestro ser.
y que no podemos de una u otra forma expresar claramente. Cuando todo parezca oscuro e inexplicable, recordemos las palabras de Cristo. Él dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo comprenderás después. Si Cristo vive en nosotros, seremos sufridos, bondadosos, prudentes, alegres en medio de los enojos y en medio de las irritaciones. Día tras día, año tras año, iremos venciendo hasta llegar al noble heroísmo del verdadero cristiano. Esa es la tarea que se nos ha señalado. Pero debemos tener en cuenta que no se lleva a cabo sin la ayuda de Jesús. Sin ánimo resuelto, sin un propósito firme, sin una continua vigilancia y una continua oración. Cada cual tiene su propia lucha en este mundo. Ni siquiera Dios puede ennoblecer nuestro carácter ni hacer útiles nuestras vidas a menos que lleguemos a ser sus colaboradores, es decir, a menos que trabajemos en su causa. La prosperidad espiritual de cada miembro de la iglesia depende exclusivamente del esfuerzo personal y de la fidelidad estricta que se tenga hacia nuestro Dios. Como punto número 2 de esa lección, ¿qué pide Jehová? Los requerimientos de Dios nos invitan a rehuir todos los placeres que traen consigo el sufrimiento y los contratiempos, que nos cierran la puerta de la fidelidad y del cielo. El Redentor del mundo acepta a los hombres tales como son, con todas sus necesidades, con todas sus imperfecciones y con todas sus debilidades. Y no solamente nos limpia del pecado, sino que nos concede su redención por su sangre. Además de ello, satisface el anhelo de todos los que consienten en llevar su yugo y su carga. Qué hermosas palabras. En su designio, Él da seguridad, da paz, da descanso a todos los que acuden a Él en busca de ese pan de vida. Solo nos pide que cumplamos los deberes que guíen nuestros pasos a las alturas de una felicidad que los desobedientes no pueden alcanzar. La vida eterna y gozosa del alma consiste ¿en qué? En que se conforme con ella a Dios estrictamente, a Cristo Jesús. Dios nos pide que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes. Algunos dicen, pero eso no es verdad. Ni que nos retiremos del mundo, ni que no volvamos a la iglesia, a fin de que nos podamos consagrar a los actos de adoración. Eso no es cierto. Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que está repartida entre la montaña y la multitud, es decir, entre la oración y entre la acción. El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo y sus oraciones pues llegarán a ser una rutina formal y diaria. Cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del cristiano y su deber, y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar fervorosamente por él, pues entonces ocurre algo, y es que pierden lo esencial de la oración, y no tienen ya ningún tipo de estímulo para la devoción. Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. Sufrimos una pérdida cuando descuidamos la oportunidad de congregarnos para fortalecernos, para edificarnos mutuamente en el servicio de Dios. Las verdades de su palabra pierden en nuestras almas su vivacidad y su importancia. Nuestros corazones dejan de ser alumbrados y vivificados por la influencia que es santificadora y nuestra espiritualidad definitivamente entonces declina. En nuestro trato como cristianos, perderemos mucho la falta de simpatía mutua si no nos congregamos. El que se encierra completamente dentro de sí mismo no ocupa la posición que Dios le señaló. Si tan solo nosotros pensáramos en Él tantas veces como tenemos pruebas de su cuidado por nosotros, lo tendríamos siempre presente en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, y nos deleitaríamos en hablar de Él y en alabarle. Pero no hablamos de Él, no es nuestro primer punto de conversación con alguien porque no tenemos nuestros pensamientos en comunión con Él. Por eso entonces hablamos de cosas temporales, porque tenemos interés en ellas. Hablamos de nuestros amigos porque los amamos. Nuestras riquezas y alegrías están ligadas
estrictamente con ellos. Sin embargo, tenemos razones infinitamente mayores por amar a Dios, y que por amar a nuestros amigos terrenales hace entonces una diferencia allí grande. Debería ser entonces la cosa más natural del mundo darle el primer lugar en nuestros pensamientos y hablar infinitamente de su bondad y alabar su poder. En cuanto al punto número 3 de esta lección, nos habla de la piedad externa. Nosotros deberíamos tratar también de desarrollar su fuerza mental y llenar el corazón de principios justos. Porque cuán a menudo sucede que la belleza del carácter y la amabilidad del genio son descuidados por atender a la apariencia externa. Pero no fue simplemente la ausencia de gloria externa en la vida de Cristo lo que indujo a los judíos a rechazarle. Él era una personificación de la pureza y ellos eran impuros. Moraba entre los hombres como ejemplo de una integridad inmaculada. Su vida sin culpa hacía fulgurar la luz sobre sus corazones. Su sinceridad revelaba la falta de sinceridad en ellos. Ponía de manifiesto el carácter que su piedad presuntuosa manifestaba y les revelaba la iniquidad en toda su odiosidad. Esa luz no era bienvenida para ellos. El vestido de su espíritu manso y pacífico, que Dios considera de gran valor, no lo tenían en realidad. La verdadera religión se muestra entonces simplemente con la claridad de nuestras palabras, con nuestro comportamiento, con nuestras acciones de la vida. Y los seguidores de Cristo no deben divorciar la religión con los negocios, deben ir de la mano. Los mandamientos de Dios deben ser estrictamente respetados en todos los deberes cotidianos de la vida, en todos los detalles o asuntos materiales. La oración de Cristo por sus discípulos inmediatamente antes a su crucifixión fue: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque la influencia de la verdad debe afectar no solo el entendimiento, sino el corazón y la vida. La religión genuina y práctica debe empujar a quien lo posee para que controle sus pasiones, para que controle su conducta externa, y así entonces santificará la verdad. Que el Señor les bendiga.